hasta que eso nos hace falta. Y si no, lo traemos de herencia. ¿Se acuerdan lo que leímos anoche? Que hay cosas que las heredamos de nuestros padres. Hay ciertas propensiones. Propensión quiere decir la tendencia, la debilidad hacia algo. Por ejemplo, si tu padre o tu abuelo fue alcohólico, tú puedes traer la debilidad por el alcohol. Si tu padre o tu madre tenían mal carácter, tú puedes traer la tendencia hacia el mal carácter. Tú dices, sí, estoy entendiendo ahora que el problema está dentro de mí. Pero ¿cómo me lo quito? Hasta ahora lo único que hemos visto es que esto es lo que nos arruina y que el problema está en nosotros. Pero ¿cómo entonces yo hago para vencer? Trato, quiero y no puedo. Bueno, es exactamente lo que dice la palabra de Dios. Volviendo otra vez a Romanos, allá donde leímos en el capítulo 7. Ahora vamos a leer en el 8. Romanos. En el capítulo 7 decía, miserable de mí, ¿cómo me libraré de esta maldición que traigo encima? En el capítulo 8, en el versículo 5 dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pregunto, ¿se puede? ¿Se puede obedecer la ley de Dios? ¿Se puede? ¿Qué dice ahí? Aquí dice, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La realidad es que nosotros no podemos obedecer la ley de Dios porque somos pecadores. Nacemos en pecado, desarrollamos el pecado, desarrollamos la tendencia a lo malo y por haberlo hecho una vez y otra vez y otra vez, quedamos enganchados. Y es tan fuerte aquello que por más que quiero no puedo, dice San Pablo. Los que son de la carne hacen las cosas de la carne. ¿Y cuáles son las cosas de la carne? Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, versículo 19, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia quiere decir pensamientos impuros, idolatría, homicidios, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El que es infiel en el matrimonio
Eso se llama adulterio. Lo hace una vez y lo hace una segunda y lo hace una tercera hasta que se crea un hábito y luego es imposible dejar de hacerlo, porque es como la droga, te lo pide. Y siempre hay una excusa: no, es que mi esposa me trata mal, es que mi esposa no me da lo que yo quiero, es que allá me tratan bien y en mi casa me tratan mal. Pero la verdad es que el que es infiel en el matrimonio lo va a seguir haciendo porque esa es su naturaleza. El que trae la debilidad del adulterio no puede dejar de hacerlo. Lo mismo es la fornicación. Después de adulterio menciona fornicación. La fornicación es parecida al adulterio, solamente que no es infidelidad en el matrimonio. Es aquel que es promiscuo en el sexo antes de casarse. No tiene que estar casado para ser fornicario. La fornicación es: no puede vivir sin el sexo y siempre anda buscando satisfacer su droga, su necesidad física. ¿Puede cambiar? No puede, por más que se lo proponga. Y saben, el que es fornicario de soltero va a ser adúltero de casado, porque ya se acostumbró a parejas múltiples, ya se acostumbró a tener distintas experiencias sexuales y va a caer en lo mismo. Aún después de casado. Algunos dicen: no, porque yo puedo divertirme todo lo que quiera de soltero, pero después de que me case, bueno, ya tengo mi mujer. Casi la mayoría de los que fueron promiscuos de solteros van a caer en el adulterio después de casados. Lo próximo que dice allí: adulterio, fornicación, inmundicia. El que es inmundo. Y hablando de inmundicia, estos son los pecados sexuales. Y hay de todo tipo de pecados sexuales, comenzando por la pornografía, siguiendo por el homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo, y muchos no saben lo que es eso: es tener relaciones sexuales con animales. Estamos hablando de cosas muy fuertes, ¿ok? La masturbación. Esas son las inmundicias que menciona la Biblia. A todo eso le llama inmundicia. Pero lo terrible es que el que hace esas cosas no puede dejar de hacerlas. Y tú me dices: bueno, pastor, pero entonces ¿a qué vinimos? Pregúntenle a un homosexual si puede dejar de practicar el homosexualismo. ¿Puede? Hay muchos que se lo proponen, dice: ya no más. Pero no les nace sino hacer lo que saben que no quieren hacer. Es lo mismo que acabamos de leer: quiero pero no puedo, trato pero no lo logro, me propongo hacer lo correcto pero no puedo. El homosexual, por más que quiera cambiar, no puede cambiar porque lo trae por dentro, o lo trae heredado o lo dañaron. Hay muchos que llegan a ser homosexuales porque de niños han sido dañados, abusados, y ya después no pueden cambiar, son así. Después de inmundicia dice lascivia.
lascivia quiere decir pensamientos morbosos. Y la persona que tiene pensamientos sucios continuamente cae en lo mismo. Es como un disco rayado. Continuamente vuelve a lo mismo. No puede dejar de pensar en aquello, en los pensamientos morbosos. Y todo lo ve a través de ese lente, de ese color. Por más que trata de cambiar, no puede. Después de lascivia dice idolatría. La idolatría tiene muchas formas. Muchas formas. Hay egolatría. Egolatría es el adorarse o alabarse a uno mismo. Nosotros le llamamos orgullo. Pero egolatría es hacer de nosotros un Dios. Y la persona que es orgullosa no puede cambiar. Todo gira en torno a esa persona. Es un idólatra. Quizás hoy en día no se adoran a esos ídolos que se adoraban en el pasado, de animales, de bueyes, de serpientes, aunque hay muchas personas en el mundo que las adoran, pero saben, el que es idólatra no puede dejar de hacerlo. Pero hoy en día hay muchos que se llaman cristianos y son idólatras. Y usted dice, ¿y eso cómo? El mandamiento de la ley de Dios dice, no te harás imágenes, no te postrarás delante de las imágenes, ni les rendirás culto. Pero la persona que se acostumbra a adorar, a acercarse a Dios a través de una imagen, no puede dejar de hacerlo. Así es el pecado, crea hábito. Y lo más terrible es que busca justificativo para decir, está bien, no tiene nada de malo, al contrario, si esto a mí me ayuda a acercarme a Dios, ¿por qué no lo voy a hacer? Y así le rezan, se postran delante de imágenes. La idolatría es un pecado y sin embargo se justifica. No tiene nada de malo, dice la gente, yo solamente uso la imagen para que me ayude a pensar en el santo, pero le estoy pidiendo al santo, no a la imagen en sí. Pero cuando no está la imagen, no pueden rezar. Tienen que tener la imagen para poder rezar. ¿Cómo? Después de idolatría dice hechicerías. Esa es una de las peores de dejar. Y usted dice, ¿pero y por qué? La hechicería, la brujería, la persona que se mete en eso prácticamente cruza una línea de la cual no hay retorno. Una persona que se envuelve en asuntos de brujería o de hechicería es peor que la droga, es peor que el homicidio, es peor que cualquiera de todas las cosas que hemos hablado antes, porque hay cadenas espirituales que lo atan. Hay tremendo poder en la brujería y en la hechicería, y la persona que comienza a probar eso entra en un círculo del cual no puede salir. Es más, personas que han sido brujos o que han sido hechiceros o que hacen trabajos, como les dicen, cuentan que tratan de salirse de eso. Y no solo que es imposible, sino que es tan terrible las cadenas que lo tienen atado, que el diablo los amenaza hasta con quitarle la misma vida. Y hay muchísimas historias de personas que han tratado de dejar la brujería o la hechicería
y que terminan suicidándose porque no aguantan la presión de los espíritus malignos que los acosan por tratar de dejar la brujería. La brujería es conexión directa con el demonio, con Satanás y con sus ángeles caídos, la hechicería. Y ahí sigue la lista, no nos vamos a detener en todos los demás. Enemistades, pleitos, celos, la persona celosa. Y podemos hablar de cualquiera de estos, pero todo el pecado crea vicio. El pecado crea cadenas que te atan, que no puedes vencer. La persona celosa, por más que quiera, no puede dejar de ser celosa. Y aunque tú le muestres que no tiene razón para sus celos, que es irrazonable, siempre vive en torno a su celo. Y es terrible vivir con una persona celosa. Es terrible. Se arruina ella la vida, porque la persona celosa no es feliz. No vive un momento de tranquilidad, porque está pensando: ¿y dónde estará ahora? ¿Con quién estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Está en la casa? ¿Está sola? No está contenta. Cuando está, le está echando en cara. Tampoco es contenta. Tampoco es feliz. No vive un minuto de felicidad la persona celosa, porque siempre está maquinando y pensando en su cabeza: ¿qué estará haciendo? ¿Qué estará pasando? Es terrible. Los celos son terribles. Destruyen el matrimonio. Miren, hay tantos hogares que han sido destruidos simplemente por el celo. Y la persona celosa siempre tiene ella la razón. Aunque la otra persona le diga: mira, no es así, siempre va a encontrar dónde colgar sus celos. Cualquier cosa, una mirada, una palabra, que si pasó: ¿y por qué pasaste por la calle aquella? ¿Y por qué te subiste al carro? ¿Quién te llamó por teléfono? Y viven de eso. Es terrible. Ahora, hemos mencionado un montón de pecados. Ustedes ven que no hay ninguna diferencia, no importa cuál sea. Si es la hechicería, si son los celos, si es el adulterio, si es la fornicación, si es la borrachera, menciona allí, el tomador. Tampoco puede dejarlo, por más que quiera. ¿Y los peleoneros? Ahí dice: contiendas, peleas. El que es peleón no puede dejar de pelear. Para todo levanta una pelea. Para todo busca pelea. Ah, sí, siempre lo están ofendiendo. ¿Pero y qué quieres? Si mira cómo me habló. Y capaz que le hablaron normal, pero él está buscando pelea. Y el que es peleonero: pero no ves cómo me miró. ¿Y cómo te miró? Pues no viste la sonrisa que traía, se estaba burlando. Hasta porque le sonrían ya se están burlando de él. Y por más que quiera, no puede cambiar, porque es así. Bueno, tú dices: pastor, ya me convenciste de que esto es así. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿A qué vinimos? Si el que es así no puede cambiar, entonces, ¿qué no se titula el tema de hoy: quita lo que arruina tu felicidad? ¿Y cómo me lo voy a quitar si no puedo? Si soy así, ¿qué voy a hacer? Bueno, tengo buenas noticias. Aunque la mala noticia es que todos nosotros tenemos problemas. No todos somos iguales. Hay unos que tienen un problema y otros que tienen otro. Cada cual cojea por su lado.
El que es tímido, obviamente, pues no es outgoing, ¿no es cierto? Los temperamentos varían y los defectos de carácter varían con la persona. A veces hay combinaciones. Una persona tiene varios defectos. Y algunos dicen, uy, el mío es la lista más larga. Nosotros juzgamos lo que vemos, pero no sabemos las luchas de cada uno. No conocemos la vida de cada uno. Solamente alguien que vive con nosotros nos conoce cómo realmente somos, y aún así a veces ni nos conoce, porque hay cosas que se hacen, hay pensamientos que vienen a la mente que si nuestra esposa o nuestro esposo supieran, qué terrible sería, ¿verdad? Las buenas noticias son de que hay una manera de cambiar, pero esa manera no está en nosotros, no depende de nosotros. Pero Dios tiene la solución para nuestro problema. San Pablo decía en Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él mismo responde, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿De qué manera Dios tiene la solución? Mira, vamos a dejar que el mismo Jesús, nuestro Salvador, nos lo diga. Vamos a San Juan en el capítulo 3. San Juan en el capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y tú dices, bueno, pues es lo mismo que hemos venido viendo hasta ahora. Jesús dice lo mismo, que si yo soy carnal, pues soy carne, no puedo. Ah, pero la segunda parte del versículo dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y tú dices, pero yo no soy espíritu, yo soy carnal. Mira lo que dice el versículo 3. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le responde, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mira, esto es tan terrible y es tan grave la situación nuestra, que como leímos al principio, ni cuenta nos damos. Yo no tengo necesidad de nada, yo estoy bien. Y no sabes que eres un miserable, un ciego, un cuitado y un desnudo. No entendemos ni nuestra propia condición. Pero Jesús dice, es tan grave tu situación que a menos que nazcas de nuevo, no vas a entrar al reino de los cielos. Y tú dices, pero ¿y cómo voy a nacer de nuevo? ¿Me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Así le dijo Nicodemo. Y si pudiéramos volver a nacer y meternos otra vez en el vientre de nuestra madre y nacer, de nada nos serviría, porque lo que es nacido de la carne, carne es. El problema es que ya traemos esto, lo heredamos, como vimos anoche, lo heredamos de nuestros padres, lo traemos en nuestros genes. Y justamente la palabra degenerado viene de genes,
Tienen los genes dañados, eso es lo que quiere decir un degenerado. Viene de la palabra genes. Heredamos, traemos la degeneración en nosotros. Y tú dices, pero yo no soy un degenerado. Quizás no en el sentido como lo usamos nosotros, pero todos traemos una herencia en nuestros genes de pecado.